Buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. Buenas tardes a todos. Hoy es el último día del ciclo de proyecciones y hoy van a cambiar, se notan mucho los cambios frente al primer día, desde los participantes en la mesa redonda hasta la comisaria, hasta que lo digo de otra manera, hasta que más de la mitad de los artistas que participan en la proyección son todas mujeres. También eso ilustra, como decíamos el primer día, esta parte de que algunos de los que están representan al todo, al conjunto de los artistas. De lo último que se está haciendo, pues se va notando cómo de una manera natural se va haciendo esta transición frente a ese fragmento del mundo que era la fotografía y cómo ahora en esos momentos en donde la fotografía se queda corta y los artistas empiezan a utilizar todos los instrumentos de creación que tienen en sus manos para transgredir el medio, para completar el discurso que quieren hacer con su trabajo. Muchos de estos trabajos tienen como formato final el libro, lo que difiere de esa voluntad o de esa inercia que muchas veces nos hace llevar todo lo que hay en un libro o en un catálogo a la pared, y hay proyectos que se centran solamente en eso. También hay libros que viven de las dos maneras, que funcionan muy bien, fotolibros, que funcionan muy bien en ese formato y también funcionan muy bien en la exposición, cuando el artista resuelve eso de una manera creativa y autónoma a la estructura del libro. Este es el caso de Cristina de Miguel con la exposición que inauguró ayer, que a todos nos gustó mucho. En la New Gallery hay mucha gente que no se considera fotógrafos, de los que están participando en esta proyección, no porque tengan una especial inquina al mundo de la fotografía, sino porque cada vez menos o cada vez más los artistas, los creadores quieren inscribirse o desean no inscribirse en ninguna de las disciplinas tradicionales. La comisaria de la exposición es Nerea Ubieto, una comisaria joven, como hay un montón. El problema ahora mismo no es elegir comisarios, porque no haya demasiados jóvenes, sino precisamente elegir uno de ellos y no otro, porque afortunadamente el mayor de los problemas ahora mismo es que hay muchos comisarios. El mejor de los problemas ahora mismo es que hay muchos artistas, muchos comisarios que mantienen una comunicación bastante abierta. Esta misma mañana hemos estado en el Centro Cultural de la Villa. Un grupo de los organizadores de la exposición P2P pues ha ido convocando a lo largo de estos días a diferentes representantes del mundo del arte contemporáneo para dialogar, para entenderse, para conocerse, para hacer más permeables esas fronteras que también han existido muchas veces entre quienes están a un lado del mundo del arte contemporáneo, en la gestión, en los comisariados, y por otro lado en el mundo del arte. De manera que también por ese lado estamos llegando a fronteras blandas. Y el contenido de esta exposición lo va a explicar ahora mismo Nerea, que pues yo he tenido la suerte de trabajar con ella durante 2 años, lo que pues ha sido especialmente grato, porque yo siempre me he alimentado mucho de las nuevas generaciones, que son las que me han ayudado a hacer una transición suave y sin traumas y sin prejuicios hacia lo que estaba pasando y hacia lo que es la línea de creación de mucha de la gente que integra esta nueva generación de creadores. Ella ha participado como comisaria en Jugada a 3 bandas, ha trabajado en Arco, ha trabajado en Suma, ha desarrollado proyectos y propuestas en multitud de espacios y ha trabajado también en la Galería Blanca Berlín. Como casi todos los jóvenes de esta generación, tiene una preparación envidiable y no tengo nada más que decir, nada más que agradecer de nuevo a todos los que han colaborado en esta proyección y poner el micrófono.
Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por haber venido, aunque tengo que decir que la sala llena me abruma un poco y espero que la pastilla del conferenciante sea efectiva en el próximo medio minuto. Me gustaría empezar por dar las gracias al espacio Telefónica, a toda la dirección de la fábrica y especialmente a la gente con la que he trabajado mano a mano: Oliva María Rubio, Ana Morales, Luis Posada, el editor Joe Alonso, que me parece que no ha venido, pero creo que se ha metido en la mente de cada uno de los comisarios, ha sido muy paciente y yo por lo menos estoy muy contenta con el trabajo que ha hecho. Y por último, especialmente, me gustaría dar mis gracias más sinceras a la persona de la cual he aprendido lo poquito que sé en este mundo profesional y sin la cual no estaría aquí, que es Alejandro Castellote. Y él es el que ha puesto en marcha toda esta iniciativa, ha luchado mucho y creo que, y en esto Oliva va a estar muy de acuerdo conmigo, se merece un aplauso. Bueno, la proyección, como ha adelantado Alejandro, se llama Fronteras Blandas y es un conjunto de prácticas fotográficas que se alejan de lo que entendemos como fotografía propiamente dicha, de la fotografía más tradicional, para acercarse a otras formas de hacer, a otros procedimientos, como pueden ser el vídeo, la performance, la instalación, el collage, y de alguna manera fusionarse, confundirse y mezclarse con ellos. Es decir, el artista utiliza todos los medios que están a su alcance, sin ningún tipo de discriminación, para dar forma a sus ideas. Y es por ello que dan como resultado unos proyectos de un carácter totalmente híbrido, ¿no? Con unos contornos que hemos definido como blandos, pero podríamos decir imprecisos, flexibles, dúctiles, desdibujados. En definitiva, estamos hablando de una fotografía actual y contemporánea que no se diferencia en absoluto de las prácticas de las artes plásticas, ¿no? O sea, hablamos de autores que tienen ideas y para dar forma a estas ideas utilizan la fotografía como herramienta. Ya está. Una de las definiciones de fotografía es representación o descripción exacta y precisa de algo o alguien. Pues bien, todos sabemos que esto no es verdad, porque incluso la instantánea más pura está totalmente condicionada por la mirada subjetiva del artista y tal como nos llega es como una realidad totalmente transformada. Pero en el caso de mi proyección, esta construcción de la realidad va un paso más allá. Ya no se pretende registrar o documentar una realidad existente, sino que directamente se van a generar nuevos mundos. Se van a ofrecer al espectador otras posibilidades, otros destinos a los cuales acercarse, de manera que se va a activar la imaginación del público y, sobre todo, a potenciar una creatividad de manera que el espectador llegue a sumergirse en estos mundos ficticios que el fotógrafo o el artista está creando, ¿no? En la secuencia vais a ver todo tipo de trabajos, hay muchísima diversidad, tanto a nivel conceptual como estético, pero sobre todo he pretendido que hubiese mucha diversidad en cuanto a la forma de aproximarse a la fotografía. Consiguiendo así, creo que se ha conseguido bastante. Por supuesto, no están todos los artistas que deberían estar, ya me gustaría, pero sí se ha conseguido un espectro lo más amplio posible como para ejemplificar o representar lo que se está haciendo, ¿no? Veréis desde artistas o fotógrafos en los cuales el instante decisivo de la fotografía todavía tiene muchísimo peso. En el lado contrario, otros que se acercan a las artes plásticas y le dan más importancia a la materia, ¿no? Y son técnicas muy próximas al collage o al dibujo. Bueno, de hecho, la imagen
que aparece en el folleto de las proyecciones está muy relacionado con esto, tiene mucho que ver con el collage y es de Naya del Castillo, lo digo porque no aparecía el pie de foto. La manipulación está muy presente a todos los niveles. En algunos casos es más fina, más trabajada, de forma que el espectador apenas percibe esta manipulación, lo que no quiere decir que no haya un trabajo inmenso de postproducción detrás. Y en otras es más evidente porque el fotógrafo inserta elementos ficticios directamente en la fotografía y esto lo podemos ver, ¿no? Nos lleva hacia mundos oníricos, surrealistas. La escenificación y la puesta en escena es otra de las claves en muchos de los proyectos. Es decir, todo está perfectamente, cada elemento está pensado, no hay espacio para la improvisación. Y además, esta puesta en escena puede estar complementada por la recreación, en el caso de artistas que quieren representar escenas, hechos históricos o noticias o verdades a medias. Y además puede estar reforzada por el archivo. El archivo o el documento es además uno de los grandes protagonistas en la última década, que está muy ligado a la fotografía y en ocasiones adquiere tanta importancia que tiene una entidad propia y vemos el archivo directamente en una instalación. Y la instalación, por otro lado, es otra de las grandes protagonistas. Vamos a ver instalaciones intimistas, poéticas, otras mucho más metódicas y, por supuesto, también instalaciones espectaculares unidas a la imagen en movimiento. Luego hay otros dos grupos que adquieren bastante relevancia, que serían las prácticas relacionadas con la performance y el autorretrato. Vais a ver trabajos realmente muy personales y emocionales donde el fotógrafo directamente se expone totalmente al espectador. Y el otro grupo sería el relacionado con el land art, las intervenciones en la naturaleza o también llamadas esculturas fotografiadas, donde la preproducción tiene muchísima importancia, el generar esa escultura para luego captarlo en una fotografía que será eterna, aunque la escultura es efímera. Y, por supuesto, hay algunos trabajos en los cuales han tenido tanta necesidad de expansión que directamente vais a ver el vídeo, porque con la fotografía no contaba suficiente. En definitiva, vais a ver todo, vais a ver emoción, vais a ver performance, vais a ver prácticas y trabajos muy arriesgados, pero sobre todo creo que vais a ver actualidad y frescura. Y esto es algo que he tenido también muy en cuenta a la hora de pensar el formato en el cual, cómo íbamos a hacer el vídeo. Y me he planteado cómo veíamos las imágenes hoy en día, dónde y de qué manera. Y en base a esto vais a ver que he decidido poner cara a todos los autores, no solo porque la identidad digital hoy en día es fundamental y básica y todos relacionamos las imágenes a un retrato en Internet, sino porque además considero que detrás de todos estos trabajos hay personas, hay artistas y sin ellos pues nada de todo esto sería posible. Lo que quiero decir que no me he olvidado, por supuesto que no, así que quiero acabar dando las gracias a todos los artistas que habéis participado. Qué intensidad, ¿eh? Y qué pluralidad, qué maravilla. La verdad que sí. Bueno, buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta tercera y última jornada de las proyecciones Foto España 2014, organizadas con Fundación Telefónica, como ya sabéis. Me acompañan esta tarde Carlos Grijalva y Cristina de Midel.
Gracias por haber aceptado también compartir con nosotros esta tarde. Voy a presentarlos levemente. Carlos Grijalva nace en Pamplona en 1979. Actualmente está con una beca en la RIC Academy de Ámsterdam para este año y el próximo. Estudió Bellas Artes en la Universidad del País Vasco y se especializó en fotografía y escultura, y también en la UDK de Berlín. Ha obtenido numerosos premios y becas, luego probablemente hablemos de este tema, entre ellos la beca Guggenheim Bilbao de fotografía en 2003, la de artes plásticas Botín en 2007, y después premios como el Purificación García o Generaciones en 2009. También ha tenido múltiples exposiciones, en las últimas en el Erlitja Museum de Israel y el LMCC de Nueva York, pero también aquí en Madrid en la Casa Encendida o en la Fundación Marcelino Botín de Santander. Y actualmente cuenta con obra suya en 2 exposiciones que están en este momento funcionando, una en el MoMA de Melbourne en Australia y otra en el MAR de Rovereto Trento, comisariada por el que ha sido comisario durante los 3 últimos años de Foto España, Gerardo Mosquera. Bueno, Grijalva trabaja con proyectos desde el comienzo prácticamente. Entre ellos podríamos citar algunos: el Twilight 2009, que es el que se presentaba en esta proyección. En este proyecto desplazaba la iluminación de un campo de fútbol, un lugar de espectáculo por antonomasia, a la selva de Irati, en el norte de Navarra, para hablarnos de la construcción de lo real. Un Willing Spectator en 2010 es una intervención en las circunvalaciones de autopistas de Beijing, en las cuales creaba reducidos bosques de bonsáis dentro de esas circunvalaciones, y trataba de una reflexión sobre el tema sobre el tiempo y la experiencia. O Inercia en 2012, que nace de escenas utilizadas en Twilight que remiten al tránsito de la luz de una localización a otra, ¿vale? El último de los proyectos, por citar, High Tides, Pleamares, una investigación en el territorio de Urdaibai, en el País Vasco, que es un territorio declarado Reserva de la Biosfera en 1984, en el que el concepto de tiempo está sumamente presente. Actualmente, hoy comentaba que estaba trabajando también en un último proyecto en Oporto, quizá luego tengamos oportunidad de hablar sobre ello. Bueno, Cristina de Midel ha tenido una trayectoria un poco diferente, lo vamos a ver ahora. También estudió Bellas Artes en la Universidad de Valencia, especializándose también en fotografía en la Universidad de Oklahoma, y luego hizo un posgrado en fotoperiodismo en la Universidad de Barcelona. Vive en Londres, pero más que en Londres, como ella comenta, vive en los aeropuertos. Probablemente luego veremos consecuencia de qué y cómo ha influido eso en su vida y en su forma de ver su trabajo. Empezó trabajando como fotoperiodista en el Diario de Ibiza en 2003 hasta el 2005, después en el Diario de Información de Alicante, y a partir de 2011 empezó a trabajar ya como freelance en publicaciones en revistas como Colors, Esquire, Yodona, algo que todavía hace, aunque en menor medida, pero siempre que se lo piden acepta seguir haciéndolo. Pero en los últimos años se ha centrado fundamentalmente en sus proyectos personales, que podemos citar algunos de ellos: Vida y Milagros de Paula P., La verdadera historia de una prostituta, fotografías narradas, cuenta la historia de esta prostituta, pero el trabajo con el que ha saltado a la fama y del que hablaremos también posteriormente es The Afronauts, Los Afronautas, realizado en 2012, que es un relato de ficción sobre un programa espacial en Zambia, que ha sido objeto de una exposición en Le Rencontre d'Arles en Arles en 2013. El libro se agotó inmediatamente después. Pero ha sido también el libro finalista al premio Deutsche Börse Fotografie, que es un premio que se hace en colaboración con la Photographers Gallery de Londres, y que tiene conlleva una exposición de los 4 finalistas, y después se elige el premiado.
En estos momentos, ya lo ha comentado antes Alejandro, se puede ver su último trabajo, Party, cuyo libro también fue objeto del premio a la mejor publicación Infinity Award del ICP de Nueva York, del International Center of Photography de Nueva York. También un libro que a las 2 semanas de recibir el premio se ha agotado, o sea que estamos ante una especie de gran boom de Cristina de Miguel. Bueno, en este trabajo Party, que podréis ver en la New Gallery aquí en Madrid, un trabajo desde un punto de vista fresco y desenfadado, con mucho humor e ironía, en la que nos muestra su personal visión de la sociedad china y de uno de sus grandes líderes ya fallecido, Mao Zedong. Un trabajo que integra imagen y palabra. También este año podemos ver un pequeño trabajo suyo titulado Antípodo de sepia en la exposición P2P del Fernán Gómez. Bueno, pues sin más vamos a comenzar con las preguntas. 2 casos con trayectorias un poco diferentes, ¿no? Las de cada uno de vosotros. Si queréis empezamos por ti, Cristina, ya que acabamos de decir tú. Tú empiezas en el fotoperiodismo, como hemos visto, y en un momento determinado esto parece que no te satisface lo suficiente y te dedicas a hacer otra cosa completamente diferente. Cambias totalmente de registro y no solamente en la forma de trabajar, de hacer un proyecto propio, sino también hacia dónde va orientado ese trabajo. Si antes se va orientado a los periódicos o revistas, ahora va orientado al mundo del arte. Me gustaría que hablaras un poco de cómo has hecho ese proceso y qué ha supuesto para ti. Desde el punto de vista de personal y de trabajo, sí, no desde el punto de vista de eco exterior, que luego hablaremos. Vale, pues yo no empecé con el fotoperiodismo, yo me licencié en Bellas Artes. Lo que pasa que fue un poco la primera decepción cuando, a lo mejor porque no me dieron premios o porque no era lo bastante buena o no lo sé, pero decidí que quería también acercarme mucho más a la vida real y a través de lo que me gusta, la herramienta que me gusta usar, que era la fotografía. Entonces pasé de Bellas Artes, que me parecía como muy distanciada de la realidad, a fotoperiodismo, que era una función más práctica de la herramienta, y después de varios años en fotoperiodismo pues me decepcioné, igual que me decepcioné de los estudios de Bellas Artes, y volví un poco para atrás a hacer cosas más que me representasen más y saliéndome un poco de la súper limitadísima plataforma que son los medios de comunicación. Entonces me quedé así un poco entre dos aguas. Y a nivel de proyecto, evidentemente se te quedaba corto el fotoperiodismo, por eso... ¿Y por qué has iniciado el tipo de proyectos que has iniciado, que en definitiva son proyectos de ficción todos ellos? Pues porque realmente es un poco, no sé si debe ser cosa del apellido, que no consigo situarme en los extremos y me tengo que quedar siempre en el medio, ¿no? A mí me interesa muchísimo el lenguaje, la elaboración que tiene el lenguaje artístico, y me interesa muchísimo las dimensiones que puede alcanzar, el público al que puede alcanzar, y sobre todo la riqueza de posibilidades a la hora de lanzar tu mensaje, cosa que en el fotoperiodismo no existe. Pero en cambio la temática me interesa mucho, la que se estudia en prensa y la que se acerca en prensa, porque a mí lo que me interesa es reaccionar ante la realidad que nos rodea. Entonces cojo los temas de uno y los desarrollo con el lenguaje del otro. No sé si contesta a tu pregunta. No. Sí, no. Bueno, y por ejemplo, el libro es un elemento que se sitúa para mí perfectamente justo en el centro de estas dos cosas, porque es una publicación, es una plataforma de difusión de masas y por otro lado te da muchísimas posibilidades y combinaciones para personalizarlo. No cabe duda que en tu trabajo la fotografía sigue siendo fundamental. Sí. Cosa que, sin embargo, vamos a ver que la forma de abordar el trabajo de Carlos, que se ha inscrito siempre en el mundo del arte, él sí que ha seguido la trayectoria de una persona que estudia Bellas Artes y que luego se dedica a trabajar en el ámbito del arte como artista. Por tanto, la evolución en ese sentido no ha sido de cambios radicales, sino ha sido más lineal, si podemos decirlo así. Un trabajo que es fundamentalmente de acciones, más instalativo, incluso escultórico, porque también vienes de la escultura. De hecho, tus primeros trabajos eran objetos, eran casi esculturas más bien, ¿no? ¿Cuál ha sido tu enfoque desde el principio y qué papel juega la fotografía en tu obra? Porque realmente tú no haces fotografía, sino que haces otra cosa.
Yo que primero lo que hay que un poco evitar las etiquetas y que nos llamen fotógrafos cuando hacemos fotografía no tiene ningún problema, ¿no? Quiere decir que si hacemos más cosas, pues entonces la etiqueta se diluye, ¿no? Como decíamos, pero no, en mi caso viene todo de la necesidad de lo que se quiere decir y cuál es el medio más pertinente, y muchas veces la fotografía ha sido quizás el más interesante para lo que quería contar. También a veces el cómo los medios, y lo decía Cristina, son seleccionados, no tiene tanto que ver con a veces escapas de una cosa y vas hacia la otra. Yo partía de una tradición de escultura en País Vasco, la nueva escultura vasca, y no solo yo, sino mucha gente reaccionábamos respecto a eso, no produciendo objetos, ¿no? Y en mi caso y otra gente de mi generación, estudiamos en Bilbao, trabajábamos en el medio exterior, en el espacio público, como ese real, ¿no? O sea, interviniendo en un real del espacio público y documentando eso en fotografía. Y ahí es donde vemos un poco el poder que tiene la fotografía en sí. Yo cuando veía ahora el pase de diapositivas era curioso la cuestión en la que a veces parece que tenemos que justificar la fotografía. La fotografía no hay que justificarla, es un medio como otro cualquiera y en ese caso se utiliza, ¿no? De acuerdo, no se trataba de que justificaras por la utilización, sino Sí. cómo te servía a ti la fotografía, justamente, y cómo al final lo que resulta de tu trabajo es una fotografía, cuando lo Sí. que haces es una acción, casi una performance, una instalación, ¿no? Una de las cualidades de la fotografía es trasladar al sujeto a un escenario que supuestamente ha ocurrido, como también veíamos, que supuestamente es real, y cuando se trata de una intervención que sucede en el espacio-tiempo durante un periodo reducido, como por ejemplo Twilight, era una intervención que sucedió durante 10 días. La primera intención de la pieza era ser visitada por la gente, que lo fue, pero luego la fotografía es lo que queda como documento, ¿no? Y en este caso la fotografía no es un documento simplemente de registro, sino que es una pieza en sí, que es fotografía de gran formato, porque en principio pretende trasladar al espectador a esa situación de ese lugar, ¿no? O sea, describirla de la mejor forma posible. Y como acaba siendo el único elemento que existe, es el que domina un poco la presencia del trabajo. Tú le das mucha importancia al objeto en sí mismo. Sí, o sea, a lo real en principio, ¿no? Al entorno que todos experimentamos y en realidad lo fácil que es, no lo fácil, pero en realidad lo tensa que es la experiencia del territorio y lo fácil que es con un pequeño switch el cambiar y de alguna forma que intervenir la potencialidad de ese lugar, ¿no? Que de normal la experiencia cotidiana es eso, cotidiana, y los elementos no nos sorprenden porque la experimentamos de una forma continua y sin embargo, mediante intervenciones lo que hacemos es activar una diferencia, ¿no? Viendo la proyección de hoy, realmente podemos ver cómo las fronteras no solamente se amplían, sino que se difunden, y cómo, no solamente la proyección de hoy, sino a lo largo de todos estos 3 días, cómo la pluralidad y multiplicidad de formas de abordar la fotografía es absolutamente enorme, ¿no? Podríamos decir que por fin la fotografía se ha desembarazado de los corsés que la han atenazado y de los discursos bipolares que han sido reiterativos a lo largo de la historia, y que realmente ya podría convivir todas las diferentes formas de aproximación, y que ha llegado, por tanto, a su plena madurez. ¿Qué pensáis de esto? Vamos. Hombre, yo creo que lleva siendo madura desde hace un tiempo. Lo único que no se le daba el reconocimiento oficial, no le dabas vale, pues ahora ya puedes votar, ¿no? Estás como, sí, mayor, pero bueno, estate ahí. Sí, bueno, yo creo que es como un poco a ver, si la fotografía no hubiese tenido que luchar tanto por situarse como un arte mayor o
o mediano o mediocre, si no hubiese tenido que mostrarlo y salir adelante y a lo mejor sobrevivir probando otras maneras, ¿no? Pues desde la fotografía forénsica hasta la fotografía de paparazzi, lo que sea. La fotografía ha tenido que seguir trabajando para seguir siendo visible en muchos campos que no son solo el artístico, cosa que con otras disciplinas artísticas como la pintura pues no han tenido que hacerlo. La pintura se entró directamente, se convirtió o empezó incluso lo que se denomina hoy como arte, como bellas artes, y la fotografía llegó luego y tuvo que pues, sobrevivir de otra manera. Precisamente eso, que es a lo mejor de los que nos quejamos todos, porque nos encanta además quejarnos, es lo que ahora que hemos llegado a este momento de madurez, que yo creo que ya lo estamos viendo desde hace tiempo, permite que la fotografía sea muchísimo más rica que cualquier otra disciplina, ¿no? Por este punto mestizo o bastardo que ofrece pues una interacción y una mezcla de temáticas que no se encuentran en otros lados. Por lo menos yo, pero a lo mejor luego me viene alguien que sabe mucho de pintura y me dice que estoy equivocadísima. Pero a mí me parece que está en un momento muy bueno de reconocimiento, de producción. Lleva en un momento muy bueno desde hace tiempo. Totalmente de acuerdo. Carlos. Yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con esa parte y hay una cuestión que la fotografía se escapa y desde su inicio su función no ha sido, no fue artística, fue fenomenológica casi, ¿no? Y, o sea, quiere decir que no se pueden comparar por una cuestión de historia, ¿no? De cómo al igual que los objetos siempre han estado ahí, el objeto intervenido que se convierte en escultura tampoco es tan reciente, ¿no? Entonces, yo creo que la fotografía por su propio uso, desde las cámaras móviles a lo que habla, o cómo nos transmite información de una forma puramente, quiero decir, en los media, o cómo lo utilizamos para registrar mil cosas. Quiero decir que es un medio que siempre se va a escapar a una categorización y a una sublimación, y creo que eso también es lo que la hace tan versátil, ¿no? Tan híbrida como decías. Yo creo que lo bonito es esa ambigüedad que tiene, ¿no? de poder funcionar y que en el momento en el que la sublimamos y la llevamos al punto en el que simplemente le estamos dando una importancia que empieza desde uno mismo y luego la puesta al público, pero es unas cualidades que son intrínsecas y que no, yo creo que no hay por qué pretender acotarlas, ¿no? A lo largo de los 3 días de proyección hemos podido ver, y sobre todo haciendo hincapié, o centrándonos en la primera proyección, cómo los artistas de los años 70, la que dedicamos a 70 a los 90, ya muchos de ellos trataban de saltar los límites y hacer una fotografía que iba más allá de la pura reproducción de la realidad. Esto indica, una vez más, que la historia de la fotografía, igual que la del arte, igual que la historia en general, no se puede plantear en términos de progreso, sino de idas y venidas, de marchas adelante y marchas atrás. Lo que me interesaba preguntaros es, ¿vosotros habéis bebido en alguna medida de las fuentes de esa generación anterior a la vuestra? Si no, ¿de qué fuentes habéis bebido? ¿Cuáles son vuestras referencias, en definitiva? Sí, yo creo que es inevitable beber de las generaciones anteriores porque la fotografía es siempre muy visible, muy accesible y está en todas partes. Yo, personalmente, referencias fotográficas tengo algunas, pero tengo muchísimas más referencias cinematográficas o referencias de ilustración o referencias de muchos otros tipos. A la hora de remitirme a quien me gusta, hay un montón de gente, pero yo prefiero... ¿Sabes lo que pasa con la fotografía? Que cuando consumes una fotografía, a mí por lo menos me pasa que estoy consumiendo una solución a un problema, ¿no? Y yo prefiero que me expongan los problemas y buscar yo mi solución. Entonces, si veo un buen trabajo fotográfico, digo, ay, esto ya no lo voy a hacer. Entonces, prefiero no mirar foto y me voy al cine y me leo un montón de libros y música, porque tengo la sensación de como que se muere una idea que yo ya no voy a poder hacer porque ya la ha hecho alguien y la ha hecho muy bien, ¿no? Entonces, prefiero no mirar. Curiosamente, hay una artista que me decía que ella no leía nada de las críticas que le hacían ni de los textos así críticos de arte, precisamente para no sentirse influenciada y hacer un tipo de obra mucho más personal, por decirlo de alguna forma, curiosamente, más fresca, y más fresca, ¿no? Sí.
La proliferación de eso, de influencia, bueno, de imágenes, de textos, ¿realmente os apabulla? O sea, ¿os impide a veces...? Respondiendo a la primera pregunta, yo creo que, y es lo que acabas de decir, yo creo que, o por lo menos a mí el arte referencial no me interesa casi nada. O sea, yo sí que leemos y que nos interesamos por la historia de arte y de fotografía, pero no, yo concretamente, y tampoco creo que Cristina, no respondemos a la historia del arte y tampoco a la historia de la fotografía, respondemos al mundo en sí, ¿no? Y en ese caso ese mundo es bastante inagotable, es decir, que no es una cuestión de replicar una historia yo no creo que nos veamos en ninguna historia, sino en nuestra propia, ¿no? Y en ese sentido, la historia de la fotografía estaría igual que la del arte, como una cuestión paralela en la que hay un registro y se escribe de lo que se hace y tal, pero no es tan positivo. Yo creo que el referenciarse al mundo en sí es lo que enriquece el trabajo, ¿no? O sea que no. O sea que no. Muy bien. ¿En qué medida creéis que la utilización de móviles, de Internet, está cambiando la forma de concebir la fotografía y, sobre todo, el cómo analizar y cómo... o sea, ¿qué criterios... Primero, sí, yo digo que estoy de acuerdo contigo. Vale. ¿Qué criterios de valoración tendríamos que plantear a partir de ese tipo de imagen, que ya no nos sirven los criterios de valoración que anteriormente utilizábamos? Sí, o sea, las formas de registro en fotografía están cada vez más accesibles y yo creo que no es nada negativo. O sea, yo creo que todos hacemos un snapshot de algo que nos interesa en la calle y que te sirve. Es decir, que yo creo en un carácter negativo sí que puede haber esta cuestión como de sobrepresencia de la fotografía, de pauperación, quiere decir a nivel técnico, o sea, que cada vez hay más fotografías y quizás peores fotografías, pero esas peores fotografías, como desde el punto de vista técnico, pueden ser mucho más inmediatas, o sea, mucho más interesantes simplemente por inmediatas. Yo creo que las circunstancias que hay son las que son, o sea, y se pueden juzgar de alguna manera, pero lo que podemos hacer es asimilarlas y utilizarlas, ¿no? Yo creo que, o sea, en ese sentido es positivo, pero... Y yo creo que a lo mejor dentro de 100 años, cuando vean y vean a lo mejor el vídeo de esto y de todas las veces que se preguntan, ¿no? cómo los fotógrafos nos podemos sentir más o menos amenazados por la multiplicidad y por cómo estamos de invadidos de imágenes por todas partes y porque cualquiera puede hacer una foto y subirla y publicarla, etcétera, etcétera, pues se reirán de la misma manera que nos estamos riendo nosotros a lo mejor de la gente que cuando se inventó la imprenta dijo, ostras, y todo esto impreso y tantos textos y tantos libros. Bueno, pues seguro que todo esto a lo mejor puede ser avasallador al principio, pero todo esto se va destilando y se convertirá en otra cosa además muy interesante y que yo tengo muchas ganas de ver qué pasa. Está claro que así no vamos a seguir. Llega un momento en que todo esto se va a colapsar y cuando se colapse, pues estoy muy expectante a ver qué pasa. Ayer en concreto se hablaba de cómo en el ámbito de la fotografía de reportaje, de periodismo, se había llegado en este momento a una visualización y a un reconocimiento exterior bastante importante a través de grandes premios como el Pulitzer, como el World Press Photo o la publicación en revistas como el New York Times Review o Times o Esther, etcétera, etcétera. Eso en ese ámbito. Yo creo que lo mismo, no sé si lo mismo, es la pregunta, se da en vuestro ámbito más dedicado al mundo del arte. Realmente el fenómeno que ha surgido con tu trabajo, Cristina, de los astronautas, es algo que no es muy habitual. Pero realmente, aparte de que tú hables de cómo te ha afectado este gran exitazo que estás teniendo, de hecho me contaba el otro día su galerista, que es que era impresionante porque le llamaban coleccionistas y galeristas de todo el mundo, de la India, de China, de Nueva York, y claro, estaba abrumado, decía, ¿cómo? O sea, esto es un fenómeno de tal categoría que estaba abrumado, ¿no? Entonces, ¿a ti cómo te ha afectado ya a nivel personal esa situación? ¿Y creéis que ese reconocimiento al ámbito más del arte está también siendo
veraz a nivel internacional, o seguimos siendo una gotita ahí en un océano que... No. A ver, por un lado, el hecho de que llamen coleccionistas de India y todo eso está directamente ligado a la pregunta que has hecho antes de cómo se difunden las imágenes ahora de rápido y de... O sea, antes, si no, ¿cómo iba a hacer yo para mandarle una foto del astronauta a un señor de India? O sea, hubiese tardado meses, ¿no? Entonces es un poco, pues una de las ventajas de qué pasa porque se multiplica y todo el mundo comparte imágenes. Pues eso. O sea, es una herramienta que habrá que usar y usar bien. ¿Cómo ha cambiado la vida de los astronautas? Pues que estoy aquí, por ejemplo, pues que me llaman de Foto España para venir a decir cómo ha cambiado mi vida. Eso es un gran cambio. Pero bueno, yo supongo que... Pues, a ver, pues de pasar a estar intentando vender, por favor, públicame este reportaje, que es súper interesante y me ha salido muy bien, que no te contesten, porque siempre publican los mismos. Aquí me voy a poner en modo fotoperiodista de quejarme de todo, ¿vale? A de repente tener que dejar de contestar mails porque no llego, y si no me tendría que pasar 8 horas al mes, 8 horas al día contestando correos y cosas así. Lo bueno, pues que fue para mí personalmente una apuesta fuerte. Llegué a un punto de a lo mejor de decepción, de saturación y de rabia y de impotencia estando en prensa, pero también por las expectativas que tenía yo, ¿no? Que en un principio pues yo quería cambiar el mundo haciendo fotos. Entonces, claro, te metes un porrazo que no veas. Y pues de esa decepción y de esa rabia, digo, bueno, pues voy a hacer todo lo contrario, punto por punto. Y entonces fue una apuesta muy fuerte, que yo no sabía qué iba a pasar y lo aposté realmente todo. Me dejé mi trabajo, me dejé todos los ahorros y digo, bueno, pues voy a hacer pues el libro que a mí me gustaría comprar y que no existe. Porque a lo mejor no se apuesta por estas cosas, pues yo tampoco sabía cómo iba a salir. Y salió muy bien. Y como lo aposté todo, es como si te apuestas todo a un número y sale el número. Entonces, claro, te toca la lotería. Si hubiese apostado un poco, pues a lo mejor hubiese tardado mucho más tiempo, pero como estaba realmente muy desesperada, pues pasa lo otro. Consecuencias y pues ¿qué ha pasado con esto? A mí personalmente, pues que tengo mucha más confianza a la hora de hacer trabajos. Antes, por ejemplo, con astronautas no estaba muy segura y ahora es como pues cualquier idea que diga, ay, pues esto puede estar bien, pues lo hago. Y no pasa nada porque bueno, puede estar mal, puede estar bien, pero ya no estoy tan insegura y tan pendiente de qué es lo que puede empezar pues un crítico, un editor, un comisario, lo que sea. Yo lo hago y si sale bien, bien. Y si no, a nivel de autoestima, de confianza y de poder hablar sin ver a quién molestas o de, bueno, pues aquí estoy yo. Te ha cambiado tu vida. O sea, a mí sí, claro. Que estabas viviendo claro. en los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Claro. También es algo típico del artista actual, que es un nómada, ¿no? Que está continuamente viajando de un lado a otro, ¿no? Claro, bueno, eso, a ver, yo supongo que eso también porque a mí siempre me ha encantado viajar. Entonces, si hubiese sido... Y porque no tengo novio, y porque no tengo hijos, que todo eso ayuda. Si tuviese una estructura familiar, pues seguro que no. Pero como no la tengo y ni tengo idea de tenerla así pronto, eso, pues entre que me gusta y que me han salido muchas oportunidades y que yo me entusiasmo muy fácilmente, me dicen, ay, pues ven aquí a hacer esto. Y pues sí. Y he ido encadenando y ahora ya estoy empezando a decir que no, pues estoy un poco cansada. Pero el año pasado estuve 20 días en casa. Todo el resto fue... O sea, es casi como el gran businessman, ¿no? Sí. Está con la maletita. Sí, ya le pillas los trucos a pasar los controles de seguridad, de ponerte no detrás de la gente mayor, ponerte delante, ¿sabes? Para pasar rápido y tal. Sí, a mí es que me encanta viajar. Y como no tengo casa, viajo mucho, y como viajo mucho, no tengo casa. Y ya está. Y algún día pararé. Yo creo que este año ya paro. Bueno. Carlos, ¿a ti te ha afectado, no de forma tan drástica, evidentemente, pero tú ves ese reconocimiento también o lo ves? Sí, o sea, no sé. Yo estos 2 últimos años he estado mucho más quieto en Ámsterdam precisamente porque era una especie de meta de decir, o sea, voy a estar más tranquilo estos 2 años. Y el año pasado lo conseguí bastante y este año bastante menos. Y porque, bueno, sí, había cosas que hacer fuera y tal. Y no sé, o sea, yo creo que, o por lo menos en mi caso, yo intento, o proyectos anteriores que van teniendo demanda, es como una especie de como automatismo y
me centro bastante en el trabajo actual y futuro y en ese caso es bastante parecido siempre. Es decir, una especie de insatisfacción o una especie de inquietud hacia adelante, ¿no? Y yo intento mirar bastante poco la cuestión de que te cambia, ¿no? Pero hablábamos del reconocimiento. ¿Tú estás de acuerdo con lo que ha dicho ella, que ya hay un boom de la fotografía española también en el ámbito del arte? sí. En mi trabajo no es solo fotografía, entonces no lo puedo decir, pero sí que creo que beneficia a la gente que hacemos fotografía, porque si no, no habría ciertas plataformas donde se reconoce un trabajo que es arte y a la vez es fotografía, ¿no? Entonces, en ese caso creo que sí. Creo que ambos ambos pertenecéis a esta generación que nace en los años 70 y que yo creo que ha disfrutado de unas condiciones de preparación, de estudios, de idiomas, pero también de apoyos institucionales, de becas, de premios bastante importante. Y os ha dado también posibilidad de viajar con estancias incluso amplias en el extranjero, como tú estás teniendo ahora, no solamente en Europa, también en Estados Unidos. ¿Cómo os ha afectado esto? Bueno, creo además que en el sentido que habéis sido una generación privilegiada, igual tú no estás de acuerdo porque creo que estabas más alejada, pero ahora lo cuentas, ¿no? Pero creo que sí que habéis sido una generación bastante privilegiada. Ayer se decía lo contrario, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Se decía que es una generación que lo ha tenido que hacer todo por sí misma. Yo creo que esa ha sido la generación más privilegiada desde que vivimos en democracia. Y probablemente y desgraciadamente las generaciones que ahora tienen 20 años no sabemos si van a tener todas esas posibilidades de preparación, de estudios, de becas, de ayudas, etcétera, etcétera. ¿Cómo os ha afectado a la hora de salir y cómo en esa relación con otros artistas extranjeros, cómo os habéis sentido? ¿Os habéis sentido que vuestra preparación es semejante? ¿Habéis sentido diferencias? Yo creo que, por una parte, por esa parte tú privilegiado sí te has sentido, porque has tenido cantidad de becas, ¿no? Premios he tenido muchos, sí. Y yo creo que es una oportunidad para utilizarla y utilizarla de forma inteligente y por supuesto que para mí no ha supuesto, yo creo, ¿no?, una especie de comodidad. O sea, por ejemplo, los proyectos que casi siempre manejo son de bastante presupuesto. Casi todos los proyectos que he hecho o no llegaba o no llegaba ni a la mitad de lo que hacía falta y ha habido que hablar con mucha gente para que produjera a precio de coste. Pues, quiere decir que no han sido cuestiones ideales en las que hubiera fees. La verdad que no, porque han sido más complicados y últimamente sí que he mantenido una economía de medios por lo que sea, por una cuestión como más de laboratorio. Pero yo creo que son buenos, han sido buenos. Yo no me puedo quejar de nada, por supuesto, en cuanto a reconocimientos. Y yo no sé, se puede dar el caso en el que aletargue, por ejemplo, ¿no? Esa cuestión, en Holanda precisamente es un país en el que se apoya muchísimo el arte y yo no noto que haya. Yo creo que depende de la motivación del artista, ¿no? Quiero decir que si hay alguien que lo que busca es vivir bien, estar cómodo y estar relajado, pues entonces le vendrá bien, ¿no? Si hay alguien cuya inquietud es otra, es la de que el trabajo progrese y que es decir, que no es una finalidad económica. En ese sentido yo creo que es positivo, que sí que ha habido y de hecho ha habido una cuestión en los últimos 5 años que en los últimos 2 ha decaído muchísimo y habrá habido mucha necesidad. Y también eso agiliza la inventiva, ¿no? O sea, yo creo que lo que tiene que hacer cada uno es adecuarse a las circunstancias y es lo que hacemos, yo creo. Cristina, ¿tú? A ver, a mí no me dieron becas, pues se las llevaba todas, ¿eh? Así que
Pero yo tuve que buscarme las cartillas de otra manera. No, que va, además estamos en campos muy distintos, que al final pues estamos aquí los dos, pero yo estaba por otro lado. El tema, te doy totalmente la razón en cuanto a que somos una generación privilegiada a la hora de formarnos, de tener acceso a medios, a información y, bueno, de formarnos, que bueno, miras la generación anterior y en su gran mayoría son autodidactas. Lo que no estoy tan de acuerdo es con el apoyo institucional. Pues una de las cosas, yo creo que hemos llegado ahora, en el 2014, a denominar el boom de fotografía, fotolibro español, es porque ha aparecido todo de golpe. No es porque se haya creado todo de golpe. Está claro. Entonces, ¿por qué ha aparecido todo de golpe? Eso habría que preguntárselo. Un magma, ¿no? Que se ha venido cultivando desde hace Se ha venido mucho cultivando tiempo, ¿no? Y a lo mejor se ha abierto una puerta. ¿Sabes? O ha hecho tanta fuerza que al final ha entrado así, ¿no? Como una erupción. Pero no es que de repente nos levantamos una generación, o sea, porque además somos una generación mayor, que eso hay que hablarlo, que no somos emergentes, no somos 20 añeros, yo voy a cumplir 40 años. Como entonces, es formar parte de un fenómeno de reconocimiento así, con 40 años, es como de, ostras, la niña prodigio más mayor de la historia. Ya era un poco. Ya es un poco así. Entonces, sí que es verdad que somos privilegiados porque hemos tenido la suerte de no vivir en una dictadura y de vivir en un momento en el que se ha priorizado y se ha invertido mucho en educación, que nos ha permitido viajar fuera, en fin, muchísimas cosas, pero las instituciones a lo mejor se han desarrollado o se han abierto a un ritmo mucho más lento de lo que se ha desarrollado a lo mejor la creación o la inventiva o lo que sea artística y en fotografía sobre todo. Yo tengo la sensación, y a lo mejor es una cosa solo mía, que pues de ver, a lo mejor, y con todo mi respeto y con todo mi amor a estas personas que más me encanta su trabajo, de ver siempre a los mismos fotógrafos. Expuestos de la misma manera o de una manera muy parecida y pues esta es la primera edición de Foto España en la que yo me siento representada y no es porque me habéis llamado a hablar, pero porque veo cosas que me definen como fotógrafa española en este momento. Pero no es ninguna crítica, es solo porque lo has preguntado. Muy bien. Oye, has dicho hace un momento que tú a través del periodismo pensabas cambiar el mundo. Hay una cosa que yo echo en falta en el ámbito artístico, es ¿qué queremos? Los ideales. O sea, realmente es todo tan mecánico, hay una falta de interés por efectivamente cambiar el mundo. Ya sabemos que el arte no va a cambiar el mundo, lo ha demostrado. Las vanguardias lo intentaron por activa y por pasiva y se pasaron tanto que al final, la gente no les alcanzó, ¿no? Pero ¿cómo os planteáis vosotros esa actividad artística? ¿Realmente pensáis que podéis cambiar algo con ello? Algo, no digo el mundo, algo. Yo creo que la primera pregunta es si también es esa un poco el qué haces y por qué haces. O sea, yo creo que respondes de alguna manera como una pulsión primero personal de hacer y creo que y también en cuanto a esta cuestión de la imagen, en el caso en el que la imagen se reproduce, antes hablábamos de formas de producir y de cantidades, ¿no? En el que en la fotografía es muy fácil encontrarte con 3.000 imágenes de repente y en ese sentido creo que es muy importante el momento de pertinencia en el que dices esta imagen necesita salir por lo que sea y porque se lo ha ganado por ella misma, ¿no? Así, en ese sentido creo que somos nosotros un poco el filtro de lo que necesita salir y cambiar el mundo. No sé si alguien lo pretende, yo la verdad no lo pretendo. O sea, pretendo solucionarme a mí mismo con ciertas cosas, con ciertas circunstancias y si eso abre cierta conversación, pero sería una cuestión muy poco bíblica. Yo creo que sí. O sea, no cambiar el mundo. No estamos de acuerdo. Por eso estás juntos. Claro. Yo creo que sí, no un cambiar el mundo pues en una concepción clásica, como que de repente un día la gente va a ver un cuadro y todos nos vamos a poner como zombies a ser buenas personas. No creo que eso ocurra nunca. Pero lo que sí que creo es que el arte puede invitar a reflexionar
de una manera a lo mejor, y es a mí lo que me gusta y por eso me siento tan cómoda ahora entre estas dos aguas que estoy, ¿no? O sea, por ejemplo, la prensa tiene una vocación de cambiar el mundo por la denuncia, por una denuncia muy directa, como de, esto está mal. Y además, no eres tú el que decís lo que está mal, es un señor que te dice, vete allí a decir que esto está mal. Y aunque esté bien, tú haz la foto que diga que está mal, ¿no? Entonces es una manera que es muy poco, o sea, está muy mal pensado esto de cambiar el mundo por la prensa, o sea, jamás vamos a cambiar nada echándonos la culpa o diciendo esto está mal, hay que aportar soluciones. A mí me gustaría que la prensa dijese esto está mal, pero si tienes otra cosa, pues a lo mejor, y si pues voy a darle el micro a que a lo mejor piensa que no está tan mal, en fin, que invitase más a la reflexión y que no fuese una denuncia directa que cierra cualquier vía de reflexión posterior. Con el arte, tú como puedes jugar a distintos niveles y con lenguajes mucho más elaborados y tienes un público muchísimo más diverso, mucho más libre, no estás ahí encorsetado, sí que puedes abrir debates. Y puedes abrir debates de una manera muy sutil, jugar pues a lo mejor con una factura estética muy suave y onírica, lanzar mensajes muy duros. Y la gente se acerca pues a lo mejor encantado, ¿sabes? Como la serpiente así, ¡ay, qué imagen más bonita! Y luego ¡pam! Lo que te está diciendo esta imagen, ¿no? Entonces, como te permite, y además no estamos tan educados visualmente como lo estamos en prensa, que ya dices, sí, ya me están diciendo que los niños se mueren. Y pasas la página, ¿no? En prensa tú puedes jugar y puedes dirigir mucho más y jugar con la psicología del público. Y yo creo que así cambiar el mundo enseguida de un día para otro, no, pero ayudar a que la gente reflexione y piense el mundo de otra manera, que sin duda es la primera semilla del cambio, yo creo que sí. Y además no solo creo que él puede, sino que es su mayor responsabilidad, tal y como yo lo veo. No sé cómo andamos de tiempo, porque me quedan muchas. Pues abrimos entonces debate. Por si alguien queréis preguntar algo, porque, o sea, en fin, o sea, teníamos como un montón de... Hemos estado hablando en la comida. un montón de cosas más. Pero he visto que son las 8:15, igual se ha hecho demasiado tarde. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí? A Cristina. Tú que has estado ahora últimamente viajando tanto, ¿notas que la difusión del arte y de la cultura española a través de la fotografía es más importante o más visual o más mediática que otras materias plásticas? Y si es así, ¿tú crees que es a través de la publicación de que la fotografía se publica más que visualmente que la pintura o que la escultura? Claro, o sea, un poco, o sea, lo que me vienes a preguntar es exactamente una síntesis de todo lo que yo quiero decir y lo que creo que explica el fenómeno, o sea, el fenómeno que estamos viviendo ahora, si es que es un fenómeno. Por un lado, la fotografía es muy fácil de difundir y por otro lado se ha creado un montón de fotografía interesante en España. Si hubiese habido un montón de pintores buenos, pues no sé cómo se hubiesen dado a conocer, porque la fotografía cuenta con las publicaciones, con los libros, con Internet, que te ofrece una visión, una experiencia totalmente muy parecida a la que puede ser verla en la sala, ¿no? En cambio, la pintura no. Perdón, adelante. No, creo que el arte en general se aprovecha de esa cuestión de los media. Quiero decir que no existe el pintura-libro, pero quiero decir que... Pero es que del fotolibro ha habido un boom ahora y está súper de moda. Por entonces... eso en ese sentido sí, pero en cuanto a la difusión de cualquier pieza hoy en día no se puede experimentar como pieza, pero sí que a cierto nivel visual se experimenta. Pero sí. por ejemplo, una serie de, no lo sé, pues de cualquier fotógrafo español o de cualquier lado, ¿no? Pues de repente los del blog del New York Times... Sí. te lo ponen y tiene una audiencia, pues no sé de cuántos millones de personas. Un pintor español hace una serie... Sí, pero son plataformas diferentes. Pero sí, pero es lo que te estoy diciendo, que es una plataforma diferente, que la fotografía, por haber sido pues bastarda y todo eso, pues ahora se aprovecha de todos estos años que hasta ahí en los bajos fondos lidiando con la peña chunga y ahora pues son los que... Pero vamos, también es difícil contestarte porque, desde mi punto de vista, porque yo es que me paso el día rodeada de fotos. O sea, es todo una vez que hablo del boom del fotolibro español. Entonces, claro que es importante. ¿Crees
que a través de la fotografía se va a poder recuperar, por ejemplo, las otras artes plásticas que en España están un poco descuidadas a nivel internacional? Pues espero que sí, pero no te sé decir. Yo espero que sí, y que si se vuelve la vista ahora hacia España, y me consta que se está volviendo la vista ahora hacia España de a ver qué se está haciendo, pues a lo mejor, de esto no hemos hablado y a lo mejor es una pena, ¿no? Pues cómo ha influido el contexto económico en el que estamos ahora y qué relación entre ese contexto económico con el momento de creación que estamos en este momento, ¿no? Yo supongo que ese momento económico influencia también no solo a la fotografía, a un montón de disciplinas artísticas más. Y si se vuelve la vista hacia España para ver qué está pasando y cómo está afectando la crisis a nivel creativo, cuáles son las consecuencias, pues seguramente se beneficiarán también. Tampoco quiero decir que aquí de repente la fotografía, que estaba ahí la pobre que se le hacía caso, ahora se tiene que erigir de estandarte, ¿sabes? En plan Marianne, así con la bandera lidiando la revolución. No creo que sea eso, es un poco exagerado. Pero bueno, si nos hacen caso por algo aparte del fútbol, pues fenomenal, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Solamente yo entonces voy a hacer la última y acabamos. ¿Qué creéis que deberíamos hacer en nuestro país para que este momento importante que está teniendo la fotografía pueda mantenerse en el tiempo? Yo creo que debería hacerse Foto España todos los años. Pues nada, te tomamos la palabra. Podemos ir haciendo por regiones. Y entonces... Sí, o de guardarnos ahí un cuartito en el que podamos estar ahí todos a ver qué está pasando, ¿no? Porque de verdad que estoy encantada, estoy muy feliz con esto. Pues estamos encantados de que estéis felices. Por eso lo hemos hecho. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias. Y nada.